Bien, jóvenes, vamos a continuar nuestras clases. Como les decía ya en el audio, vamos a ir pausadamente, con calma, ya porque tenemos que hacer también la clase práctica. Pero para que nos vayamos distrayendo, vamos a ir haciendo algo de las clases teóricas. Ya entonces, este siguiente tema, ya que viene a ser el segundo prácticamente, se denomina materiales para modelos y troqueles. ¿Ya? ¿Qué es entonces estos materiales? ¿A qué se refiere? Más que todo se refiere al uso de los yesos de uso odontológico. Todos conocemos, sabemos ya tenemos una idea de qué son los yesos ya de uso odontológico que todos conocemos. Entonces a ese tema se denomina el tema de materiales para modelos y troqueles. Ya entonces es el tema de yesos más propiamente. Entonces, estos yesos de uso odontológico tienen prácticamente un origen. Entonces, ¿cuál es ese origen? Es el origen que todo lo que tenemos en nuestro medio, en nuestro alrededor, se origina de la naturaleza. Igual, estos yesos se van a obtener de minas. Hay canteras, hay minas de donde se obtiene este material ya para fabricar los yesos. No vayamos a pensar que de estos lugares, de estas canteras directamente usamos los yesos. De aquí se saca el mineral para fabricar los yesos de uso odontológico, al igual que para obtener el estaño, el hierro y demás cosas. La plata se obtiene de las minas, se obtiene de minerales y bajo procesos, procedimientos, se obtiene el hierro, el estaño, el cobre, la plata y demás cosas. Al igual, los yesos de uso odontológico se van a obtener de estos minerales que se llama, el mineral es el gipso. ¿Ya? Entonces, estos yesos de uso odontológico nos van a servir prácticamente para hacer modelos, ya para hacer modelos. ¿Y qué son estos modelos? Son la copia fiel en positivo de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal, ¿sí? Estos yesos ya sirven para hacer modelos, para hacer troqueles. Y aquí estamos viendo en esta diapositiva distintos modelos. Aquí tenemos un modelo en el que se ha confeccionado la estructura metálica para hacer una placa. Aquí tenemos otro modelo en que se está utilizando para hacer unas coronas. Aquí tenemos otro uso que es para articular los modelos en un articulador. Entonces los yesos son de uso indispensable en la práctica odontológica. Nosotros no podemos hacer nada sin un modelo. ¿Y esos modelos de qué se van a hacer? De yesos. ¿Ya? Pero estos modelos no los obtenemos directamente de la boca. Ya para obtener un modelo necesitamos tomar una impresión, ya sea con alginato o con silicona. Entonces, ya habíamos dicho hace rato de que ¿qué es un modelo? Un modelo es la copia fiel, la copia exacta, la copia precisa de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. ¿A qué nos referimos con eso, con tejidos duros? Por ejemplo, nos referimos a los dientes, ¿sí? A las estructuras duras. Los tejidos blandos van a ser el paladar, las encías, el fondo del vestíbulo, el fondo del piso de la boca, el frenillo labial, frenillos linguales, inserciones musculares. A eso se refiere los tejidos blandos. Entonces, un modelo, les decía, no sale directamente de la boca. Tenemos que obtenerlo mediante una impresión. Entonces, ¿qué es una impresión? Una impresión es la copia fiel en negativo de los tejidos duros y blandos de la boca. El modelo ya es un positivo. La impresión es un negativo que puede ser en alginato o en silicona. Aquí tenemos una impresión de alginato. A esta impresión se le ha vaciado el yeso y se obtiene un modelo exactamente igualito que la boca. Es por eso que hemos dicho que un modelo es la copia fiel, exacta, precisa de lo que es los tejidos duros y blandos de la boca. ¿Por qué decimos eso? Porque en los modelos hacemos todo tipo de trabajos. Vamos a hacer los trabajos de prótesis fija, prótesis removible, incrustaciones, pernos, coronas, todo tipo de coronas, implantología. Entonces el modelo
Por eso tiene que ser una copia exacta, una copia precisa de todo lo que es la boca, ¿ya? Y para eso tenemos que tener una buena impresión, una reproducción en negativo. Si no tenemos una buena reproducción en negativo, entonces no vamos a tener una buena reproducción en positivo. Les decía que también, les decía también de que los modelos nos van a servir para hacer troqueles. Aquí tenemos un modelo que se denomina troquelado. Y este es un procedimiento que lo hacen los protecistas. Ya un modelo puede ser troquelado, o sea, puede ser individualizado. El modelo es el conjunto total de los dientes, pero el modelo ya en troquel es la individualización de los dientes. Como vamos a ver en esta diapositiva, aquí podemos ver todo esto es el modelo, ¿sí? Y aquí tenemos un troquel. Esta cosita que estamos viendo aquí se llama troquel. Este es un procedimiento que lo hace prácticamente el protesista dental, ¿ya? Estas cositas que tenemos aquí se denominan pines, entonces este es un troquel. Ya en una clase les había comentado de que tenemos que ir nosotros aumentando, digamos, nuestro vocabulario odontológico. Aquí muchos quizás no conocen lo que es un pin, a esto llamamos un pin, esto llamamos un troquel, este es un modelo, esto se llama un modelo troquelado. Entonces aquí tenemos en el tema hemos dicho materiales para modelos y troqueles. Todo esto es un modelo y aquí tenemos un modelo troquelado, solamente individualizado un diente. Se puede individualizar cada uno de los dientes, o sea, se puede troquelar cada uno de los dientes, ¿sí? Aquí tenemos otra muestra de un modelo troquelado, ¿sí? Este modelo está dividido, o sea, esta parte está individualizado. Esta partecita se puede retirar igual que esta parte y vuelve a su lugar, ¿ya? Esta es la cofia metálica para hacer un puente que va directamente al modelo, ¿sí? Entonces, este es un modelo troquelado, ¿sí? Entonces, los yesos, ¿para qué nos van a servir? O sea, perdón, los yesos tenemos tres tipos de yesos. El yeso París, el yeso piedra y el yeso piedra mejorado, ¿sí? El yeso París químicamente se lo conoce como el hemidrato beta. El yeso piedra como hemidrato alfa o hidrocal. El yeso piedra mejorado se lo conoce también como densita, ¿ya? Pero en nuestro medio más los conocemos como yeso París, yeso piedra mejorado, ¿ya? En las casas dentales, por ejemplo, no conocen con este nombre. Si ustedes van, por ejemplo, a una casa dental y van a pedir véndame hemidrato beta, prácticamente les van a decir que no conocen o no saben a qué se refieren, ¿no? Pero es el yeso París, ¿sí? ¿Por qué se llama yeso París? Porque hace muchísimos años este mineral del que se obtiene este yeso se lo encontró, dice, en las inmediaciones de París. Es por eso que se lo conoce como yeso París. También se lo conoce como alabastro. Ya es otro nombre que recibe. En otros lugares se lo conoce como alabastro. El yeso piedra se lo conoce también como hemidrato alfa o hidrocal. El yeso piedra mejorado se lo conoce también como densita, ¿sí? Entonces, estos yesos, ¿para qué nos van a servir? ¿Qué usos van a tener los yesos? ¿Sí? Los yesos en general se los ha de utilizar para hacer modelos de estudio y modelos de trabajo. Se va a usar también, como le han visto, se utiliza también para hacer troqueles, también se va a utilizar para articular modelos, para hacer modelos de vitrina y también se usa para hacer un tipo de yeso que es el yeso para revestimiento que vamos a ver en otra clase posterior. Entonces, estos son los usos básicos que van a tener los yesos de uso odontológico, ¿ya? Los yesos, como muchos materiales que vamos a ir viendo, deben cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que los sellantes, las siliconas, las amalgamas, las resinas y muchas cosas, los materiales de impresión cumplen requisitos, ¿sí? Para cumplir las expectativas, lo que nosotros necesitamos. Entonces los yesos tienen que ser
precisos, tienen que tener una precisión. ¿A qué se refiere? A que tiene que tener una exactitud, tienen que ser igualitos a lo que es la cavidad bucal, tienen que ser exactos. A eso se refiere con la precisión. Porque si nosotros no tenemos un modelo preciso, un modelo exacto, entonces no vamos a tener un trabajo exacto, un trabajo preciso. Porque todo lo que hacemos, les decía, se hace en un modelo. Y si el modelo no es exacto, no es preciso, entonces el trabajo definitivo también no va a ser exacto, no va a ser preciso. Hay una cosa que yo siempre les comento, que en odontología no existe la palabra más o menos. No podemos decir la impresión o el modelo está más o menos. La placa está más o menos, la obturación está más o menos, no podemos decir eso. En odontología todo tiene que ser preciso, tiene que ser exacto, porque trabajamos con cosas, con materiales que nos permiten tener esa precisión. También tienen que ser estables dimensionalmente. ¿A qué se refiere? A que este material no puede sufrir cambios dimensionales, no puede sufrir contracciones, no puede sufrir expansiones, o sea, tiene que ser estable dimensionalmente. Sabemos que una contracción es cuando se achica, digamos, una expansión es cuando se agranda. Entonces, estos yesos tienen que ser estables dimensionalmente. Si no cumplen este requisito, entonces prácticamente se puede tener problemas en lo que es el trabajo definitivo. ¿A qué llamamos el trabajo definitivo? A lo que estamos haciendo, o sea, la placa, el puente, las coronas, los pernos. Es por eso que estos yesos tienen que tener una buena estabilidad dimensional. Pero vamos a ver más después que no cumple, digamos, este requisito de ser estable dimensionalmente, porque todo lo que es de la naturaleza no es, digamos, exacto, no es preciso, siempre sufren algunas distorsiones. ¿Ya? Entonces los yesos tienen que tener la capacidad de reproducción. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros cuando tenemos ya la impresión y tenemos que vaciarla con yeso, ya tenemos que echarle yeso a la impresión, el yeso nos tiene que dar una buena capacidad de reproducción, tiene que copiar todos los detalles mínimos de la impresión. En la impresión va a copiar surcos gingivales, los tallados, cavidades y un montón de cosas que copia la impresión. Entonces el yeso tiene que tener esa capacidad de reproducir todos los detalles que nos da la impresión. ¿Ya? Porque si no tenemos una buena impresión, entonces ya sabemos, no tenemos un buen modelo. Y si no tenemos un buen modelo, no tenemos un buen trabajo definitivo. También los yesos tienen que tener cierta resistencia a la abrasión, o sea, al desgaste. ¿Ya? Obviamente que no son totalmente duros como el acero, o sea, se lo puede rayar, ¿sí? Se lo puede rayar, o sea, no es totalmente duro, ya, pero tiene la suficiente resistencia a la abrasión para lo que nosotros necesitamos. También el yeso tiene que adaptarse a la impresión. Les decía, también es otro requisito que tiene que cumplir, que tiene que copiar los detalles mínimos de lo que es una impresión. El color, ¿ya? El color también tiene que ser un color de contraste. Ya los colores de los yesos ya prácticamente están definidos. Ya el yeso París siempre va a ser de color blanco. Ya siempre va a ser de color blanco, ya sea en la China, en Cochabamba, en donde sea, va a ser siempre de color blanco. El yeso París va a ser siempre de color amarillo, que puede ser también alguna vez aparecido yeso piedra de color celeste, y el yeso piedra mejorado siempre va a ser de color rosado. Ya son colores que se ha establecido y que no ha de cambiar. No puede haber un yeso París de color café, ya no puede haber, no puede existir, porque ya se ha establecido a nivel mundial que el yeso París ha de ser de color blanco. También los yesos tienen que ser inocuos, o sea, no son tóxicos, no tienen que ser dañinos para el organismo, y obviamente no son dañinos, ya son totalmente inocuos. A nadie le ha producido alguna alergia, alguna irritación al haber tocado o al haber manipulado el yeso, cualquier tipo de yeso. Quizás alguno por la sensibilidad de la piel, alguna pequeña irritación, pero prácticamente no son dañinos, ¿ya?
también tienen que tener cierta economía de tiempo. ¿A qué se refiere con economía de tiempo? Se refiere al trabajo, ¿ya? Porque los yesos nosotros tenemos que mezclarlos con agua. Entonces necesitamos que ese tiempo sea adecuado, que no sea muy largo. O sea, la manipulación del yeso no tiene que ser ni muy larga ni muy corta. Ya tiene que ser un tiempo razonable, prudente, de que el yeso se lo pueda trabajar. Cuando nosotros mezclamos el yeso con el agua, estamos espatulando, entonces eso se refiere a un tiempo de trabajo. Los yesos tienen que ser fáciles de manipular, ¿ya? Obviamente que son fáciles de manipular. Vamos a ver en la clase práctica que lo único que necesitamos es una taza de goma, proporcionadores y una espátula. Entonces, con ese instrumental, básicamente nosotros podemos preparar un yeso París, piedra o piedra mejorado. ¿Ya? Entonces, estos son requisitos que deben cumplir los yesos de uso odontológico. Obviamente que básicamente los cumple. Los fabricantes, los que fabrican estos yesos, se encargan de que estos yesos que nos están vendiendo cumplan estos requisitos, ¿ya? Por ejemplo, tienen que ser de grano fino, son prácticamente como polvo, es como talco, es finito, ya es un polvo suave que nos va a dar una buena textura del modelo. O sea, los fabricantes se encargan de que los yesos cumplan todos estos requisitos. ¿Sí? Bien, entonces, estos yesos, ¿de dónde se van a originar? O sea, tiene un origen, ¿sí? El mineral que se obtiene, de donde se obtiene estos yesos, se denomina gipso. ¿Qué es el gipso? Es un sulfato de calcio con 2 moléculas de agua. Ya este yeso químicamente es un sulfato de calcio con 2 moléculas de agua. Pero el mineral se llama gipso. De este mineral es que se obtiene los 3 yesos. ¿Sí? Entonces, estos yesos, ya, el gipso, que es el origen, tiene que sufrir un proceso, ya, para llegar a para obtener los distintos yesos que nosotros conocemos. Entonces, las fábricas de estos yesos ya tienen, digamos, sus procedimientos y demás cosas, ya en que ellos van a utilizar el gipso, ya que por ejemplo que para fabricar el yeso París, para usar el yeso París, al mineral gipso, al sulfato de calcio dihidratado, lo van a someter en un horno abierto a una temperatura de 110 a 120 grados centígrados. O sea, el mineral gipso, digamos, agarran una tonelada, 1000 kilos de mineral gipso, lo van a meter a un horno abierto, ¿ya? Y va a estar a una temperatura de 110 a 120 grados de temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con ese mineral, con el gipso? Ha de cocinarse, se va a cocer, se va a calcinar. Y en ese proceso, ¿qué va a suceder? ¿Ya? Como este mineral gipso tenía 2 moléculas de agua, al cocinarse, al calcinarse, se va a eliminar 1,5 molécula de agua y se va a quedar con media molécula de agua, o sea, se va a volver en un sulfato de calcio hemihidratado, ¿sí? Entonces, por este proceso de cocimiento, por este proceso de eliminación de esa 1,5 molécula de agua, este yeso gipso, ¿sí?, se va a convertir en un yeso con cristales totalmente irregulares, que cuando ha de fraguar va a ser totalmente poroso. Entonces, el gipso, al someterlo a esta temperatura de 110 en un horno abierto, el resultado final vamos a tener un yeso con cristales totalmente irregulares, ¿sí? Sus cristales son irregulares y cuando el yeso ha de fraguar, ha de ser totalmente poroso. ¿Qué usos ha de tener? Este yeso París se lo utiliza básicamente para articular modelos, o sea, para poner un modelo de trabajo, articular a un articulador.
Entonces es el uso que tiene. También se utiliza para modelos de estudio. Entonces, este yeso ha de tener esas características físicas. De un sulfato de calcio dihidratado se vuelve un sulfato de calcio hemihidratado, pero en que sus cristales son totalmente irregulares. Aquí podremos apreciar, digamos, un horno, digamos, en el que se fabrica los yesos de uso odontológico. Obviamente y lamentablemente, digamos así, que en nuestro medio, en Bolivia, no tenemos, digamos, ninguna fábrica de yesos de uso odontológico, ¿ya? Todo lo que tenemos viene del exterior, se los fabrica en el exterior y no tenemos nada en nuestro medio, ¿sí? Entonces, aquí podríamos ver, por ejemplo, ya el yeso París, y aquí tenemos sus cristales. Esto es, digamos, una vista microscópica de los cristales, en que sus cristales son totalmente irregulares, ya, y entre cristal y cristal hay espacios que son poros, y en todos esos poros posteriormente ha de haber aire. Es por eso que el yeso París tiene poca resistencia, es un yeso bien frágil. ¿Por qué? Porque los poros le quitan la resistencia. A cualquier superficie donde haya aire, entonces le quita resistencia. Entonces aquí tenemos los cristales que son totalmente irregulares, y entre cristal y cristal, ya hay poros que le quitan resistencia, ¿sí? Entonces tenemos otro tipo de yeso, que es el yeso piedra. El yeso piedra, al igual que el yeso París, se lo obtiene también del mineral gipso, que es un sulfato de calcio dihidratado. Pero a este sulfato de calcio se lo calienta en otro tipo de horno. Es un horno cerrado, bajo presión, y a una temperatura de 125 grados. Entonces, el mineral gipso, al someterlo a esta temperatura en un horno cerrado, bajo presión, se va a eliminar también el agua, 1,5 molécula de agua, y nos ha de dejar con media molécula de agua. Pero sus cristales van a ser distintos, o sea, van a ser mucho más regulares y ha de ser mucho menos poroso. Ya es por eso que este yeso piedra es más duro que el yeso París. ¿Por qué? Porque tiene menos poros. ¿Por qué? Porque tiene cristales mucho más regulares, ¿sí? Entonces, el origen también es el gipso, ¿ya? Es lo mismo, pero por el tipo de horno, por el tipo de calor y la presión, se obtiene otro tipo de yeso, ya que es más duro, con cristales más regulares. Ya este yeso también se lo llama hidrocal, se llama el hidrocal. ¿Qué usos ha de tener este yeso piedra? El uso que va a tener es para hacer modelos de trabajo, ¿ya? ¿Y qué es un modelo de trabajo? Es el modelo en que se va a realizar cualquier tipo de trabajo. O sea, nosotros tomamos una impresión, ¿sí? Lo vaciamos con yeso piedra, y ese modelo va a ser para modelo de trabajo, ya sea para hacer una placa, para hacer un puente, para hacer coronas, para hacer distintos tipos de trabajos protésicos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver dos tipos de yesos, ¿no? Les decía que puede haber el yeso París amarillo, piedra mejor dicho amarillo, o puede ser también un yeso piedra celeste. Alguna vez en las casas dentales aparecen yeso piedra de color celeste, no es muy frecuente. Y sus cristales van a ser mucho más regulares, o sea, entre cristal y cristal ha de haber menos poros. Es por eso que este yeso es mucho más duro que el yeso París, ya por la característica de sus cristales, ¿sí? Porque les decía, entre cristal y cristal hay menos poros, es por eso que el yeso es mucho más duro que el yeso París. Luego tenemos el yeso piedra mejorado, ¿sí? El yeso piedra mejorado, al igual que los dos anteriores, se obtiene también del sulfato de calcio dihidratado o el mineral gipso, ¿sí? Pero a este yeso, para obtener este tipo de yeso piedra mejorado, se lo va a calentar a una temperatura de ebullición. En nuestro medio
a esta altura en que estamos Cochabamba a nivel del mar, la temperatura de ebullición es de 90 grados. Entonces se lo sometería a esa temperatura en un horno, pero aumentándole 30% de cloruro de calcio, ¿sí? Y de esta manera se va a eliminar también 1,5 molécula de agua y vamos a tener también un sulfato de calcio hemihidratado, pero con otras características físicas. Sus cristales van a ser mucho más regulares que de los dos anteriores, por lo tanto ha de ser mucho menos poroso. ¿Ya? Esto de que son sus cristales más regulares que los dos anteriores es por el tipo de fabricación, ¿sí? Entonces al gipso lo someten en este tipo de horno con este cloruro de calcio a temperatura de ebullición y se va a obtener otro tipo de yeso que se denomina también densita o yeso piedra mejorado, ¿sí? Entonces sus cristales van a ser mucho más regulares, ¿no? Y por lo tanto no va a haber casi nada de poros. Es por eso que el yeso es mucho más resistente, es mucho más duro, ¿sí? Entonces, estos procedimientos, obviamente, ya que en algún momento de la historia odontológica alguien ha fabricado, alguien ha descubierto, alguien ha visto cómo se puede fabricar para obtener estos tipos de yesos, porque no tenemos en el medio natural, o sea, en la naturaleza, en las minas, digamos así, no tenemos directamente yeso París, yeso piedra o yeso piedra mejorado, se lo fabrica, ¿ya? Entonces, ya les decía una vez de que alguien en este mundo se preocupa de investigar, de averiguar cómo se puede obtener distintos tipos de materiales, ¿sí? Entonces, estos yesos nos venden de esta manera en nuestro medio, ¿sí? Así en bolsitas de una libra, distintos tipos de yeso, el yeso París, yeso piedra mejorado. Y todos prácticamente conocemos cómo es un yeso París o cómo es un yeso piedra, o sea, los colores. Ya estos yesos siempre se los tiene que guardar en envases herméticamente cerrados. Nosotros los yesos no podemos manejar en bolsitas abiertas, se tiene que manejar siempre en envases herméticamente cerrados con una boca ancha para que sea de fácil manipulación, ¿sí? Entonces es la manera en que nosotros tenemos que manejar los yesos. Nos compramos 1, 2, 3 bolsitas de yeso París y lo vaciamos a estos envases de plástico con tapa hermética. ¿Por qué tiene que ser esto con tapa hermética? ¿Ya? Porque en el medio ambiente hay humedad, ¿sí? Entonces este yeso se puede humedecer, ¿ya? Entonces el yeso se puede hidratar, puede ganar agua. Entonces ese yeso prácticamente ya no sirve. Ustedes van a ver en las construcciones, por ejemplo, los albañiles no lo dejan su yeso, su cemento, digamos, al aire libre. Siempre lo cierran, ¿sí? Sus bolsas lo cierran para que no le entre humedad. Ellos dicen, por ejemplo, dicen, ¿para qué? Para que no se pasme, dicen, para que no se pasme. Más técnicamente diríamos, para que no se hidrate, o sea, para que no le entre humedad. Es por eso que tenemos que manejar en envases herméticamente cerrados, ¿sí? Otra cosa que nosotros vamos a practicar, digamos, cuando estemos en las clases prácticas, es la manipulación, ¿sí? No nos sirve de nada saber la parte teórica si no aprendemos un poco la manipulación. Tenemos que conocer cómo se dosifica, tenemos que aprender cómo se manipula y también tenemos que aprender cómo se hace un modelo. En eso consiste nuestra práctica de yesos junto con las impresiones. Tenemos que aprender a dosificar y tenemos que aprender a hacer modelos de yeso, ¿sí? Entonces para eso nosotros necesitamos aquí una espátula y una taza de goma, ¿sí? La taza de goma tiene que ser de goma, ¿sí? Y la espátula tiene que ser metálica, ¿sí? Con la punta roma, tiene que ser ancha y flexible. ¿Por qué de punta roma? Porque tiene que adaptarse perfectamente al fondo de la taza de goma, ¿sí?
Es por eso que tiene que ser de punta roma, no puede ser de punta angosta, o no puede ser de punta plana, o de punta filuda, tiene que ser así de punta roma, de una hoja larga, ancha, flexible. Esto hay en las casas dentales, uno va y pide espátula para yeso, entonces le van a dar, pero uno tiene que asegurarse de que sea flexible, porque hay algunas casas dentales que venden esta espátula totalmente rígida, entonces esas no son muy buenas porque se dobla mucho, ¿ya? Entonces tiene que ser de una hoja metálica flexible. Y aquí tenemos un dosificador, ¿sí? Y una taza de goma. Con esto nosotros prácticamente vamos a poder, ¿sí? Vamos a poder espatular los yesos. Ya algunos protecistas ya tienen prácticamente aparatos especiales, digamos, para espatular, digamos, los yesos. A los yesos no le tiene que entrar aire. El enemigo principal, digamos, de estos materiales es el aire, porque el aire nos quita resistencia, nos crea poros, ¿sí? Entonces aquí el protecista está espatulando, está mezclando yeso al vacío, ¿sí? Aquí está su yesito con agua, ¿ya? Y está espatulando al vacío. Sabemos que cuando decimos al vacío no tiene aire. Esta máquina le saca todo el aire y lo espatula al vacío para que no entre burbujas de aire. Ya, pero nosotros en la consulta obviamente que espatulamos simplemente de esta manera. Dosificamos la espátula, con la espátula espatulamos hasta obtener una mezcla homogénea que sea fluida, ¿ya? Muchas veces para que salga el aire, ya la taza de goma lo golpeamos, hacemos una vibración en el mesón para que elimine, digamos, el aire. Una vez que tenemos listo, digamos, vamos a vaciarlo a la impresión. Este aparatito es un vibrador, ya vibra más fuerte de lo que vibra su celular cuando reciben una llamada. Más o menos se siente esa vibración. Esto vibra ¿para qué? Para que el yeso fluya fácilmente en todo lo que es la impresión, ¿sí? Este aparatito se llama vibrador. Bien, entonces el espatulado ya tiene su importancia en la manipulación de los yesos, ¿sí? El espatulado, ¿para qué nos ha de servir? Nos sirve para obtener una mezcla homogénea, ¿sí? Una mezcla homogénea con el agua. Y aparte de que nos sirve para obtener una mezcla homogénea, nos ha de servir para romper los cristales y formar núcleos de cristalización, ¿sí? No solamente nos sirve para obtener una mezcla homogénea, sino para romper los cristales y formar núcleos de cristalización. Habíamos dicho que los yesos ya están formados por cristales, ¿sí? Los cristales, hemos visto en las diapositivas anteriores que ahí están los cristales y entre cristal y cristal hay poros. Entonces el yeso nos ha de servir también para romper esos cristales y formar núcleos de cristalización, que vamos a ver posteriormente para qué sirven esos núcleos de cristalización. También el espatulado ha de influir, digamos, en el tiempo de fraguado, ¿sí? Cuando espatulamos a menor velocidad, o sea, a menos revoluciones por minuto, el tiempo de fraguado es mayor, o sea, ha de fraguar, o sea, ha de endurar en más tiempo. ¿Ya? Nosotros no decimos a los yesos que endura, los yesos van a fraguar, no secan, los yesos fragúan. Entonces, si nosotros espatulamos lento, el tiempo de fraguado o el tiempo de endurecimiento, si quieren, ha de ser más largo. Y han determinado algunos autores que la velocidad más adecuada, digamos, para hacer un espatulado es de 120 revoluciones por minuto. O sea, tenemos que hacerle dar la espátula 120 vueltas por minuto. A eso se refiere de 120 revoluciones por minuto. Si espatulamos mucho más rápido, ya, más rápido, digamos, a 300 vueltas por minuto,
el tiempo de fraguado es menos, o sea, es más corto, o sea, el yeso ha de fraguar más rápido, cosa que también no es muy conveniente, porque si no, no nos da un suficiente tiempo de trabajo, porque tenemos que una vez que nosotros terminamos de espatular, ya tenemos listo el yeso, tenemos que hacer un trabajo. ¿Y qué es ese trabajo? Tenemos que vaciar el yeso a la impresión, ¿sí? También influye en la expansión del fragado del yeso. O sea, si nosotros espatulamos también mucho tiempo, el yeso va a sufrir una expansión. O sea, tampoco vamos a espatular por 3, 4, 5, 6 minutos, ¿sí? Porque nos ha de aumentar la expansión. O sea, no vamos a hacer que no sea estable dimensionalmente. O sea, tenemos que espatular el tiempo necesario, obviamente dependiendo la cantidad de yeso. Si nosotros tenemos poca cantidad de yeso, va a ser menos el tiempo de espatulado, pero si vamos a tener la taza de goma llena de yeso, entonces también el tiempo de espatulado ha de ser más largo. Entonces, nosotros tenemos que dosificar los yesos, porque aquí nosotros no podemos espatular al ojo, no podemos poner a la taza de goma la cantidad de agua o la cantidad de yeso que nosotros veamos conveniente, calculando la cantidad. Para eso tenemos que dosificar. También los autores, los investigadores y demás han determinado las cantidades de agua y polvo que se necesita, ¿sí? Entonces nos dicen que para el yeso París, para 100 gramos de polvo, necesitamos 50 ml de agua. Para el yeso piedra nos dicen que para 100 gramos de polvo necesitamos 30 ml de agua. Para el yeso piedra mejorado, para 100 gramos de polvo nos están diciendo que utilicemos entre 24 a 26 ml de agua, que prácticamente entre de 30 a 26 no hay mucha diferencia, ¿verdad? Entonces, estas son las relaciones exactas que nos dice que nosotros tenemos que utilizar. Pero también nos dan la libertad de utilizar medidas arbitrarias. Estas medidas arbitrarias se acercan a la exactitud que hemos visto en la anterior diapositiva. ¿Ya? Es casi igual. Entonces han determinado, ¿ya?, que para el yeso París, para 2 cucharas, ¿sí?, para 2 cucharas de polvo utilicemos 1 cuchara de agua. O utilicemos, por decirle, 2 carretillas de yeso París por 1 carretilla de agua. 2 baldes de yeso París por 1 balde de agua, ¿sí? 2 dedalitos de yeso París por 1 dedalito de agua. Esa es una medida arbitraria. Eso nos da la libertad, digamos, de facilitar, digamos, la dosificación, porque es medio tedioso estar pesando cuánto, 100 gramos de polvo, 50 ml de agua, es medio tedioso, nos quita tiempo, digamos, ¿no? Entonces nos han dado estas medidas arbitrarias que se acercan a la exactitud. Entonces, para el yeso piedra nos dice 3:1, 3 cucharas de yeso piedra por 1 cuchara de agua. 3 cucharas de yeso piedra mejorado por 1 cuchara de agua. Esas son medidas arbitrarias que se acercan a la exactitud, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con estas medidas. A esto llamamos una porción. Por ejemplo, yo les diré a alguno, prepara una porción de yeso París. Entonces él agarra y pone 2 cucharitas de yeso París y ha de poner 1 cucharita de agua. A eso se refiere una porción. 2 porciones de yeso piedra ha de ser 6 cucharitas de yeso piedra por 2 cucharitas de agua. Eso se refiere, digamos, 2 porciones, ¿sí? Entonces, de esa manera es que vamos a trabajar con estas medidas arbitrarias, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros estamos preparando el yeso, espatulando el yeso, mezclando el polvo con el agua, tenemos, en esa agua tenemos dos tipos de agua. Es el agua de exceso y el agua de cristalización. ¿A qué se refiere esto? El agua de cristalización es el agua que interviene en la reacción química. Cuando nosotros estamos espatulando el polvo con el agua, estamos mezclando, estamos haciendo que se dé una reacción química, ¿sí? Porque el yeso ha de pasar de sulfato de calcio hemihidratado a sulfato de calcio dihidratado. Lo que nosotros tenemos en las bolsitas, ¿sí? Por más yeso París o yeso piedra o piedra mejorado que se llamen, es un sulfato de calcio hemihidratado, o sea, con media molécula de agua. Cuando nosotros estamos espatulando, le hemos aumentado agua, ya estamos haciendo que el sulfato de calcio hemihidratado se vuelva nuevamente en sulfato de calcio dihidratado. Entonces, en ese proceso, que es una reacción química, ya utiliza agua, y es el agua de cristalización. Esa agua de cristalización es el agua que hace que se produzca la reacción química. Y el agua de exceso es el agua que hace que la mezcla sea trabajable. Porque si solo nosotros pusiésemos a nuestra taza de goma para 100 gramos de polvo, ponemos solamente la cantidad de agua, que es más o menos en 19 ml de agua para 100 gramos de polvo, eso sería solamente para que se produzca la reacción química, pero no podríamos trabajarla porque sea demasiado duro. Entonces ahí está el agua de exceso, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver ya esa reacción química. Les decía ya que el agua, que el yeso para fraguar necesita entre 18.61 ml de agua o 19 que les dije para cada 100 gramos de polvo. Con esta cantidad de agua de 18.61 o 19 ml de agua y 100 gramos de polvo, solo se va a producir la reacción química, o sea, ha de fraguar, pero no va a ser posible su espatulado porque ha de ser demasiado espeso. Entonces, por ejemplo, para el yeso París dice que utilicemos 50 ml de agua para 100 gramos de polvo. De esos 50 ml de agua, ¿sí? 19 ml de agua interviene en la reacción química, ¿sí? Interviene en la reacción química. Los otros 31 ml de agua es el agua de exceso, es el agua que hace que la mezcla sea trabajable, ¿ya? Entonces es por eso que denominamos agua de exceso. Sí, espero que esa partecita hayan entendido, ¿sí? El agua de exceso y el agua de cristalización. Les repito, el agua de cristalización es el agua que interviene en la reacción química del fragor de los yesos, que es 19 ml o 18.61 ml. Y el agua de exceso es el agua que permite que la mezcla sea trabajable, que en este caso del yeso París, ¿sí? Ha de ser 31 ml de agua, el agua de exceso que permite que la mezcla sea trabajable. Entonces, aquí está la reacción química. Lo que nosotros tenemos, lo que nosotros estamos espatulando es el sulfato de calcio hemihidratado, ¿sí? Un sulfato de calcio con media molécula de agua. Entonces, cuando nosotros espatulamos, estamos mezclando ya a este sulfato de calcio con media molécula de agua, cuando le aumentamos agua, el agua de cristalización vendría a ser 19, vendría a ser 1,5 molécula de agua. O sea, le estamos aumentando agua, o sea, sulfato de calcio hemihidratado más 1,5 molécula de agua, vamos a tener un sulfato de calcio dihidratado, ¿sí? Pero este sulfato de calcio dihidratado ha de depender del tipo de yeso que es, ¿sí? Si va a ser París
piedra o piedra mejorada. Habíamos dicho, los 3 yesos van a ser sulfatos de calcio hemihidratados, ¿sí? Pero una vez que mezclamos con el agua, se vuelven sulfatos de calcio dihidratados, pero con características físicas distintas. El París va a ser cristales mucho más, el París va a ser cristales irregulares, el piedra cristales más regulares y el yeso piedra mejorado con cristales mucho más regulares, pero todos van a ser sulfatos de calcio dihidratados. Entonces, cuando se da esta reacción química, el yeso produce calor, o sea, es una reacción exotérmica de 3.900 calorías por molécula gramo, o sea, calienta, genera calor. Ya ustedes van a ver en algunas construcciones cuando están revocando las paredes con el estuco, con el yeso, el interior de los cuartos, al día siguiente se puede ver, se puede sentir una humedad, se siente calor. Y si tiene vidrios ese cuarto, los vidrios se van a ver mojados porque desprende calor, hay humedad. Es por eso que se da 3.900 calorías por molécula gramo. Después, una vez que nosotros vamos a mezclar el yeso con el agua, obviamente que esa mezcla, que es bastante, digamos, medio fluida, medio espesa, ha de llegar un momento en que tiene que endurar. Ese endurecimiento lo llamamos fraguado de los yesos, ¿sí? El fraguado de los yesos. Entonces tenemos dos tipos de fraguados, el fraguado inicial y el fraguado final, ¿sí? El fraguado inicial también se denomina tiempo de trabajo, ¿sí? ¿Y qué es esto? Es el tiempo que nos proporciona el yeso para poder ser trabajable, ¿sí? Muchos materiales tienen un tiempo de trabajo, ¿sí? En este caso el yeso tiene un tiempo de trabajo que se denomina fraguado inicial, porque llega un momento en que el yeso ya no es trabajable, va adquiriendo poco a poco cierta dureza, ¿sí? Entonces ya no es trabajable, es por eso que tiene un tiempo de trabajo que dependiendo del tipo de yeso, dependiendo del tiempo de espatulado, de la velocidad de espatulado, va a tener un tiempo de trabajo que se denomina también fraguado inicial, ¿sí? Todos los materiales tienen un tiempo de trabajo. Por ejemplo, la amalgama tiene un tiempo de trabajo. Nosotros desde el momento en que mezclamos una amalgama, ¿sí? Trituramos una amalgama, ¿sí? Su tiempo de trabajo es de 10 minutos, o sea, en 10 minutos tenemos 10 minutos para hacer una obturación de amalgama, ese es su tiempo de trabajo. El yeso también tiene un tiempo de trabajo, ¿sí? Que se llama fraguado inicial. Entonces, una vez que termine el tiempo de fraguado inicial, se va a dar el tiempo de fraguado final, que obviamente ya es mucho más largo, ¿sí? Que puede variar dependiendo también del tipo de yeso, ¿ya? Y este fraguado puede ser húmedo y al final es seco. ¿Y cómo se define el tiempo de fraguado final? Es el tiempo en que el material está completamente duro y ha terminado la reacción química. Habíamos dicho que este yeso tiene una reacción química. Esa reacción química se inicia desde el momento en que nosotros espatulamos hasta que el yeso está completamente duro, ha terminado su reacción química. El yeso ya está completamente duro. Entonces, así se define el fraguado final. Fraguado final, entonces les repito, es el tiempo en que el material está completamente duro, ya se lo puede retirar de la impresión y ha terminado la reacción química. Entonces, este fraguado final puede ser húmedo o seco. Húmedo más o menos puede ser entre 40, 50 minutos, 35 minutos, digamos, el fraguado final húmedo, pero ya a ese tiempo, digamos, ya se lo puede retirar, digamos, de una impresión. Pero el fraguado final seco es cuando el yeso ha perdido, ha eliminado toda el agua de exceso que tiene, que más o menos se da en el lapso de una semana. Entonces tenemos esos dos tipos de fraguado, el fraguado inicial y el fraguado
y el fraguado final. Nosotros en la práctica tenemos que más o menos hacer un estudio del fraguado de los yesos. Tenemos que averiguar, tenemos que investigar los tiempos de fraguado, ¿sí? Es simplemente una práctica. Y aquí tenemos unos aparatitos que se llaman las agujas de Gilmore, la pequeña y la grande. La pequeña no es porque es chiquita y la grande porque es grande, sino por el peso. De esa manera se denomina la aguja de Gilmore grande y pequeña. Aquí tenemos la aguja de Gilmore pequeña, ¿sí? La pequeña que pesa cuarto de libra, ¿sí? La pequeña pesa cuarto de libra y tiene una agujita, aquí podemos ver una agujita que mide más o menos 1 milímetro de diámetro, ¿sí? Y tenemos la aguja de Gilmore grande que pesa 1 libra, ¿sí? Que pesa 1 libra, ¿sí? Y su agujita mide 1 milímetro de diámetro. Con estas vamos a medir los tiempos de fraguado. Tenemos en la facultad un par más de este tipo de agujas. La aguja de Gilmore pequeña nos ha de servir para controlar, para medir el tiempo de fraguado inicial. Y la aguja de Gilmore grande nos ha de servir para medir el tiempo de fraguado final. Esto lo vamos a ver, les voy a indicar cómo se trabaja con las agujas de Gilmore, cómo se determina los tiempos con las agujas de Gilmore. Esto vamos a hacer como si fuese un trabajo de investigación, pero tenemos que hacerlo en la facultad. Esto no lo podemos hacer por la vía virtual, porque tenemos que manejar aquí los yesos, las muestras de yeso y demás cosas, ¿no? Las personas que ya han pasado esta materia más o menos ya conocen cómo es este asunto. Bien, entonces, de esta manera, más o menos científicamente podríamos decir, es que se controlan los tiempos de fraguado. Obviamente que en cualquier consultorio dental no se tiene estas agujas de Gilmore, obviamente no se trabaja. Esto es simplemente para fines de investigación, para fines de estudio de laboratorio. Nosotros, ¿cómo vamos a controlar el fraguado de los yesos de una manera más arbitraria? Ustedes, cuando estemos haciendo la práctica, ya van a ver de que cuando terminamos de espatular y lo vaciamos a una superficie, el yeso brilla, tiene un brillo especial, brilla y se puede deformar. ¿Qué es la deformación? Se deforma el yeso, o sea, tiene fluencia. ¿Y qué es la fluencia? Es la deformación de un cuerpo por su propio peso. Eso habíamos dicho como definición de lo que es fluencia. Entonces, el yeso tiene un brillo y se deforma porque tiene fluencia, ¿sí? Entonces, cuando el yeso, digamos, ha dejado de brillar no significa que ya está duro, sino que ya ha terminado su fraguado inicial, ha terminado su tiempo de trabajo. Ya ese tiempo de fraguado inicial o tiempo de trabajo se lo mide desde el momento en que nosotros empezamos a espatular hasta que el yeso puede perder su brillo o ya no se deforma, ya no tiene la fluencia suficiente que tenía en un principio, ¿sí? Entonces de esa manera se controla. Nosotros vamos a ver que el yeso dejó de brillar y prácticamente terminó su fraguado inicial. Y luego tenemos el fraguado final, ¿sí? Ya prácticamente el yeso está completamente duro. Vamos a ver que el yeso ya está duro. Nosotros le podemos, digamos, tocar con la uña, ya. Y el yeso principalmente ya está frío, porque el yeso cuando está fraguando sube una temperatura. Eso también vamos a ver en la práctica. Sube una temperatura. Vamos a medir con un termómetro en el que vamos a ir midiendo la temperatura, que va a subir, digamos, dependiendo de la temperatura ambiente, de 24 grados, a veces sube hasta 36, 37 grados de temperatura. ¿Ya? Y después de que está terminando su fraguado final, el yeso va enfriando hasta que está totalmente frío. Entonces ya ha terminado la reacción química.
¿sí? Entonces ya podemos decir que el yeso llegó a su fraguado final. Los yesos, ¿sí? Los yesos tienen una expansión de fraguado. Les decía que los yesos no son estables dimensionalmente. Un requisito que habíamos dicho que tienen que cumplir los yesos es que sean estables dimensionalmente, pero lamentablemente no son estables dimensionalmente. Han determinado que no es así y que tiene una expansión lineal del 0.06 al 0.05%, tiene una expansión lineal, ¿sí? Pero esa expansión es compensada por la contracción que tienen los materiales de impresión. O sea, también se van a contraer. Entonces el yeso se expande y el material de impresión se contrae. Entonces hay una compensación entre expansión y la expansión y contracción que se tiene.